para darte victoria y serás testigo a tus enemigos. Oh, sí, Señor, recibe la gloria, Señor. Él está en su trono, coronado de gloria, para darte poder. Aleluya. Y serás testigo. Aleluya. Sí, Señor, sí, Señor. Que Jesús es el Señor y Él está en su trono. Él está en su trono. Oh, sí, Señor. El Señor está en su trono, rodeado de mi gloria, a la diestra del Padre, pensando en ti y en mí. El Señor está en su trono, con poder y gloria, a la diestra del Padre, pensando en ti y en mí, y los ángeles le adoran, y los ángeles le adoran, y los serafines cantan, y los ancianos todos gritan, Santo es el Señor, Santo es el Señor. Y los ángeles le adoran, y los serafines cantan, y los ancianos todos gritan, Santo es el Señor, Santo es el Señor. Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte el poder, para darte victoria, y serás testigo a tus enemigos. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte poder, para darte victoria. Jesús es Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte poder, para darte victoria, y serás testigo a tus enemigos. que Jesús Es el Señor, y Él está en su trono. Oh, sí, Señor, sabemos que tú estás en tu trono, Señor. Mirarte cara a cara. Oh, sí, Señor. Aunque caiga de Oh, sí, ti, Señor. tu mirada, Y que pase mucho y que tiempo, pase mucho tiempo, que nadie diga nada, y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. oh, sí, Señor. Que se ahogue en mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio, Quiero amarte en el silencio y sin palabras. y que pase mucho tiempo, Y que pase mucho tiempo, oh, sí, Señor. y que nadie diga nada. Que esperamos este momento, Que esperando este momento toda mi vida. oh, sí, Señor. Es un privilegio estar en tu presencia, Señor. Y queremos, Señor Jesús, un día poder decir, Señor Jesús, esperaba este momento toda mi vida, Señor, verte cara a cara, Señor Jesús. Gracias por tu presencia en este lugar. Santo tu nombre, Jehová. Gracias porque tú hablas a nuestras vidas, porque tú ministras a nuestros corazones, Señor. Es hermoso estar en tu presencia, Señor, y adorarte con libertad, Señor Jesús. Ahora queremos escuchar tu palabra, Señor Jesús, a través de tu siervo el pastor, Señor.
Háblanos a través de ella, Padre. Estamos sedientos de tu palabra, queremos escucharla, Señor. En el nombre de Jesús, recibe cada gloria, cada alabanza que hemos elevado delante de tu presencia, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito Jehová. Deuteronomio capítulo 3, versículos 23 al 29. Y dice así la palabra del Señor. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet Peor. Dios bendice y prospera su palabra en esta hora. Queremos meditar con el tema mirando de lejos. Mirando de lejos. Ciertamente, cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento y especialmente en todo lo que tuvo que ver con el ministerio de Moisés, nos damos cuenta que era un hombre comprometido con Dios. Nos damos cuenta que era un hombre que estuvo dispuesto a renunciar a todos los privilegios, a todas las comodidades que le brindaba la sociedad o la alta sociedad egipcia, con tal de ser un instrumento en las manos del Señor. Y este pasaje es una oración de Moisés, y ciertamente es un pasaje muy conmovedor, porque cuando nosotros comenzamos a ver en el Éxodo todas las dificultades que en el camino tuvo Moisés y todas las luchas, y especialmente con el pueblo, todo lo que pasó era para que él entrara a la tierra prometida, y para que disfrutara y para que pueda ver, palpar, pisar aquello que, o de lo cual Dios le había hablado hacía ya aproximadamente 80 años. Sin embargo, cuando leemos este pasaje, como que si estamos muy familiarizados con la trayectoria de Moisés, alguno podría decir: eso no debió suceder, o posiblemente otros se atreverían a decir: pero Dios no debió permitirlo. Yo quiero decirte en este día: Dios es soberano y en todas las cosas Dios tiene propósitos. Ciertamente es un pasaje conmovedor, porque vemos a Moisés insistiendo un poco en su oración, porque desea entrar a la tierra prometida. Así que nosotros sencillamente vemos que no hubo una culminación como Moisés esperaba, no necesariamente como Dios esperaba, pero como Moisés esperaba para su proyecto de vida. Porque su proyecto de vida era entrar él mismo con el pueblo a Canaán, a la tierra prometida. Pero
eso que él tanto añoraba sencillamente no se dio tal y como él deseaba. Eso no significa que no fue el instrumento que fue. Pero nosotros vemos en este pasaje que Dios le dijo: tú no vas a pasar el Jordán. Después del Jordán está la tierra prometida. No vas a pasar el Jordán. No entrarás en la tierra prometida. Cuando nosotros escuchamos a veces o leemos de grandes hombres de Dios que entregaron su vida, sus fuerzas, sus talentos para la extensión del reino de Dios. Algunos predicaron por 10, 15, 20, 30 años sin ver ni siquiera un fruto, sin ver a alguien en lugares muy hostiles que se convirtió. Pero eso no significa que esa persona no hizo el trabajo. Eso no significa que no fue un instrumento de Dios. Sencillamente lo que vemos es que las expectativas humanas no se llenaron, pero sí la expectativa de Dios. A veces nosotros pensamos y decimos: no, tal cosa o tal persona o tal ministerio no cumplió su cometido, pero posiblemente dentro del plan y el propósito de Dios cumplió lo que Dios había predeterminado. Y claro está, Moisés, aunque no entró a la tierra prometida, hay que darle todo el crédito del gran hombre de Dios que fue Moisés. Ahora, hay en este pasaje algunas enseñanzas que nosotros debemos grabar y nosotros debemos también poner en práctica. Dice el versículo 23: y oré a Jehová en aquel tiempo. En el tiempo en que estaban próximos a entrar a la tierra prometida, y en el tiempo en que Dios ya le había dicho a Moisés: tú no vas a entrar. Moisés oró a Jehová en aquel tiempo. Eso fue lo primero que hizo, aparentemente. Y cuando nosotros vemos la vida de Moisés, nos damos cuenta que Moisés era un hombre de oración. Moisés era un intercesor. Un hombre que se ponía delante de Dios a favor del pueblo. Constantemente lo vemos aquí en la palabra. Un ejemplo de eso está en Éxodo capítulo 32. Versículos 31 y 32. Oigan lo que dice. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Escucharon lo que Moisés está diciendo? Moisés va delante de Dios y le dice: el pueblo pecó, se hicieron dioses, trataron de suplantarte, de sustituirte. Sin embargo, Moisés dice: perdónalo, yo te ruego que tú lo perdones. Y si tú no lo vas a perdonar, entonces comienza conmigo. Eso fue lo que le dijo Moisés. Si no vas a perdonar a ese pueblo idólatra, comienza conmigo. Dijo: ráeme, bórrame delante de ti. Era un hombre que intercedía delante de Dios a favor de su pueblo. Y aunque era un gran hombre de oración, un gran hombre que luchó, no entró a la tierra prometida. Ahora, con relación a esa oración, nosotros debemos preguntarnos en qué circunstancias nosotros oramos. ¿Cuándo es que oramos? Vemos que Moisés oraba constantemente, o en muchas ocasiones, o en diversas circunstancias, aun cuando el que estaba en falta no era él. Lo vemos intercediendo. La verdad es que muy a menudo, hermanos, nosotros oramos solo cuando hay algún problema. Oramos solo cuando hay una crisis o cuando hay alguna necesidad. Usted ve al hermanito que está pianito, se santifica y lo ve todos los días con una Biblia debajo del brazo. Y yo no estoy diciendo que eso está mal, eso está muy bien. Lo que estoy diciendo es que debemos revisarnos
porque no solo en los momentos de adversidad, no solo cuando tenemos crisis debemos ir a Dios, sino en todo tiempo. En todo tiempo debemos orar delante del Señor. Y aquí está, versículo 24, Moisés en su oración dice: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Cuando él dice aquí Señor Jehová, en el original es Adonai, se está refiriendo a Dios Adonai, que era el nombre, uno de los nombres que se usaba para referirse a Dios y para definir a Dios como el Dios soberano, como el Dios de la creación, como el Dios del universo, como el Dios que está por encima de todo. Y Moisés dice: tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Cualquiera al leer esa expresión de Moisés dice: oye, pero ese hombre parece que era nuevo creyente. Ese hombre parece que tenía algunos días caminando de la mano con Dios, porque él dice: tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza. Para ese entonces, Moisés tenía ya casi 80 años que había tenido un encuentro con Dios desde su primera ocasión. Recuerden que antes de Moisés comenzar su peregrinación con el pueblo, antes de Moisés comenzar a ser el instrumento principal, por así decir, a quien Dios usó para la liberación de su pueblo, Dios lo mandó a la escuela. ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Ustedes recuerdan en una ocasión que Moisés ve a un egipcio que está abusando de un hebreo, porque los hebreos eran esclavos en Egipto, y ve que un egipcio está abusando, y Moisés fue y sencillamente lo mató y lo enterró? Y a ese Moisés Dios se revela y Dios le dice: Moisés, tú eres el hombre mío, lo único que no estás preparado. Vamos a mandarte a la escuela, vamos a mandarte a mi seminario, a mi instituto, para que entonces estés capacitado. Y Dios lo mandó 40 años a pastorear en el desierto. Ahí fue a la escuelita de Dios. 40 años a pastorear en el desierto. A veces nosotros estamos diciendo: Señor, úsame, que yo soy tu siervo, tu instrumento. Dios te usa. Dios te usa. Pero para que tú seas mejor usado, para que seas usado con más efectividad, Dios te tiene que mandar a su escuela. Y la verdad es que la escuela de Dios, las materias tienen que ver mucho con padecimiento, con paciencia, con sufrimiento. ¿Verdad? Como que algunos dicen: bueno, esa escuela como que no me gusta. Me gusta una escuelita que sea como más agradable. Porque sencillamente Dios va a trabajar con tu carácter. Dios va a trabajar con tu temperamento. Dios va a trabajar con tu mentalidad. Dios va a comenzar a sacar y a entrar lo que Él quiere entrar. Y cuando vemos a Moisés que dice: Señor, tú has comenzado, decimos: pero Moisés se convirtió en esos días. No. Ya Moisés tiene ya casi 80 años trabajando con Dios. Ahora, ¿qué vemos nosotros en eso? En esa expresión de Moisés, que parece como que conoció a Dios ese día, que parece que como que comenzó a ver las maravillas de Dios recientemente. ¿Qué es lo que vemos en esa expresión de Moisés? Hermanos, sencillamente nosotros vemos a un Moisés maravillado, a un Moisés asombrado por la grandeza de Dios. No por lo que pasó hace 70 años, sino por lo que está pasando cada día. Por lo que pasó ayer, por lo que está pasando hoy. Permite el Señor que podamos nosotros ver no solo lo que pasó hace un año, sino lo que pasó ayer, la semana pasada, lo que va a pasar o lo que está pasando hoy, lo que va a pasar mañana.
Dice Lamentaciones 3:23. Nuevas son cada mañana tu misericordia, grande es tu fidelidad. Cada día tu misericordia es nueva. Tu fidelidad es grande. Y miren lo que dice el salmista 139, 17 y 18. Dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Él está, el salmista, al igual que Moisés, están maravillados de Dios. Moisés está diciendo: aunque han pasado cerca de 80 años, cada día me asombro de tu grandeza, cada día me asombro de tu poder, cada día me asombro de tu misericordia, de tu gracia, de tu protección, de tu provisión, de tu guianza. Estoy asombrado de ti, Señor. Eso es lo que le está diciendo a Dios. Estoy asombrado de ti. Hermanos, y no es para menos, porque ciertamente, por más grande y poderoso y soberano que nosotros pensemos que Dios es, yo quiero decirte que es mucho más. Es mucho más, porque nuestra mente finita mínimamente no puede asimilar la grandeza y el poder de Dios. Miren cómo lo dijo Isaías capítulo 40, el versículo 12 y el versículo 15, la segunda parte. Dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Él está diciendo: todas las aguas, todos los océanos y los ríos y los arroyos y los lagos caben en el hueco de su mano. Y él dice: ¿y quién midió los cielos con su palmo? Dios le pone la mano a los cielos y le queda pequeño el cielo a su mano. Y él está diciendo: con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Ay, santo. Ustedes ven, lo que nosotros tomamos, ¿verdad? Eso es la tierra para Dios. Con 3 dedos, dice, juntó el polvo de la tierra. Y dice: y pesó los montes con balanza, y con pesa los collados. Y dice: he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, la gotica que rebosa. Es para él. Y dice: y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Hay razón para que Moisés esté maravillado, para que él esté asombrado. Hermanos, y nosotros no debemos perder esa capacidad de asombro. Si perdemos la capacidad de asombrarnos por las maravillas de Dios, entonces es porque posiblemente no estamos entendiendo, no estamos comprendiendo, no estamos conociendo el Dios al que le servimos. El Dios al que le servimos. Esa capacidad de asombro debe permanecer en nosotros. Y así como Moisés, tú te maravillas cada día de tu Dios. Te maravillas de lo que el Señor hace cada día en tu vida. Ustedes saben lo que dijo Job al final, después que es procesado y después que una vez más recibe confirmación del poder, de la grandeza, de la soberanía de Dios. Job dice: de oídas te había oído. Pero Job había tenido una relación con Dios. Ahora él está diciendo: no, eso, lo de antes, eso era paja de coco. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Bendito sea el nombre del Señor. Y en ese versículo 24 hay una pregunta retórica, ¿verdad? Porque sabe Moisés la respuesta. Pero hay una pregunta ahí que él dice: ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? ¿Qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Hermanos, durante sus primeros
40 años, Moisés vivió en Egipto. Y Moisés fue criado, dice la palabra, en las artes, la ciencia de los egipcios. Él aprendió, él estuvo expuesto a todas esas cosas. Y Moisés, como tal, en aquella cultura, conoció de todos los dioses de los egipcios. De todos los dioses. Y él tenía, ahora sobre todo, que tenía una relación con Dios, pero con relación a dioses falsos, Moisés tenía un marco, ¿verdad?, de referencia de lo que él había conocido en sus primeros 40 años. Y por eso él dice: ¿qué Dios hay en los cielos? ¿Qué Dios hay como tú? Y en esa misma línea dice el salmista, Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ustedes saben lo que el salmista está diciendo. Yo voy a contemplar todas las opciones, porque en aquel entonces en los montes era que se hacían holocaustos y se rendía culto a los dioses. Incluso a Dios se le adoraba. Muy a menudo se ubicaba en algún lugar alto. Y el salmista está diciendo: voy a ver las opciones, voy a ver todas las ofertas, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Quién es el que tiene solución entre todos esos dioses? Y él tiene que concluir y decir: mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de Jehová. Nadie más tiene respuesta, nadie más me puede ayudar. Y por si acaso, dice él, ¿verdad?, pienso yo, para que no vayan a decir: no, pero ese es el Dios Jehová de tal lugar. Él dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Jehová el creador, de él viene mi socorro. Y en ese sentido hay una historia interesante de un dios, o uno de los tantos dioses a los que los filisteos le rendían culto. Los filisteos se habían llevado el arca, que representaba, el arca del pacto representaba la presencia misma de Dios para su pueblo. Ellos se la habían llevado y comenzaron a tener problemas por esa razón. Pero ellos cogen el arca del pacto y la meten en un templo de un dios pagano. La metieron ahí en ese templo. Y fíjense lo que sucedió. En el primer libro de Samuel, capítulo 5, los primeros versículos. Ahí se rendía culto a Dagón. Dagón, uno de los dioses principales de los filisteos. Y cogieron el arca del pacto y la metieron ahí. Como quien dice: este otro dios más. Así como Dagón, también tenemos otro. Y dice, primer libro de Samuel 5: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios y la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Vamos a ver lo que pasó. Que ahí está Dagón, ahí hay un dios falso, y ahí está la representación física de Dios, porque de esa manera él quiso manifestarse, o quiso que su pueblo tuviera esa simbología, ese lugar de que él estaba ahí, o que habitaba a través del arca del pacto. Y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. El primer día nadie le puso la mano, pero el ídolo, el dios, la imagen que tenían amaneció postrada. Y ellos dijeron: bueno, parece que se cayó. La pusieron en su lugar y lo dejaron ahí. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón
y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Fue cortado desde el tronco, desde la raíz, habiendo quedado Dagón, el tronco solamente. Aleluya. No tenía ni cabeza ni extremidades. Dagón, cuando el arca se puso delante de él, se fue de boca. Porque no hay Dios como nuestro Dios. No hay Dios como el nuestro. Y dice el versículo 25, pase yo, Moisés en su oración, pase yo te ruego y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Fíjense que Moisés, aunque está orando, aunque está intercediendo, aunque le está pidiendo a Dios, dame una oportunidad para entrar a la tierra, él no lo hace basado sobre sus méritos o sobre sus supuestos méritos. Él no lo hace basado en su servicio. Él no le dice, mira Señor, que yo dejé toda la pompa, que yo dejé todas las opciones que tenía en la alta clase, en la élite de Egipto, para seguirte a ti, para pasar trabajo en este desierto con esta gente tan incrédula y tan quejumbrosa. Él no le dice eso. Él no le dice, mira que tengo casi 80 años, he invertido mi vida en este plan, he invertido mi vida en este proyecto. Él no se basa en eso, sino que Moisés, en cierto modo, apela a la misericordia de Dios. A la misericordia de Dios. Apela a la gracia de Dios. Moisés no viene a reclamarle aquí a Dios. Cualquiera le hubiera reclamado y dice, pero ahora que estamos llegando y después que yo estoy un viejo en esto, ¿me vas a dejar? No, Moisés no viene a reclamarle a Dios. Hermanos, y es un ejemplo para nosotros ver cómo tratar con Dios. Porque nosotros no podemos reclamarle a Dios nada. Absolutamente nada. Porque si reclamamos a Dios, lo que estamos diciendo es, yo he hecho mi parte y tú no has hecho la tuya. Y no es así. Cuando reclamamos a Dios, lo que le estamos diciendo, tú has sido irresponsable con tu parte. Y no es así. Y no es así. Es más, ¿tú sabes qué es lo único que nosotros merecemos conforme a la Biblia? Muerte y condenación. Eso es lo que la Biblia dice que tú y yo merecíamos. Muerte y condenación. Eso es lo que merecíamos. Yo oigo mucha gente que dice, Señor, pero eso no es lo que yo me merezco. Es verdad que eso no es lo que tú te mereces, porque es peor lo que te mereces. Es verdad que no es eso que te mereces. Que Señor, ¿por qué a mí yo no me merezco eso? Es verdad que no te mereces eso. Es muerte y condenación que tú mereces. Entonces Moisés no viene a reclamarle a Dios. Él viene a apelar en cierto modo a la gracia de Dios. Moisés no le está diciendo a Dios, tú no has cumplido. Tampoco Moisés viene a apelar a sus méritos personales, porque no los tenía en comparación con Dios. Sencillamente, hermanos, porque nadie puede justificarse delante de Dios. Nadie puede justificarse delante de Dios. Dios le había dicho que él no entraría a la tierra prometida, y Moisés ora una vez más. Ahora, nosotros podríamos preguntarnos también, ¿hasta qué punto debemos insistir sobre aquello que Dios ha dicho no? La Biblia habla, por cierto, de un tipo de oración, de importunar. Es insistir y persistir. Sin embargo, y debemos importunar en nuestras oraciones, sin embargo, debemos también tener discernimiento para entender cuando Dios ha dicho no. No sigas, no lo pidas. Y
en cierto modo Moisés ora, aunque luego no lo hizo más. Se parece también a lo que pasó con Pablo y con el aguijón que él tenía en su carne. ¿Ustedes recuerdan? Que él oró, dice, oró 3 veces para que Dios se lo quitara. Segunda de Corintios 12, 8 y 9 dice: respecto a lo cual 3 veces he orado, he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice Pablo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo oró también 3 veces y el Señor le dijo: mi gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente. Así que Moisés sabía que Dios era muy misericordioso. Moisés sabía que Dios podía darle una oportunidad y decirle: está bien, vas a entrar. Pero Dios sencillamente le había dicho a Moisés: no entrarás, no entrarás. Versículo 26. Pero Jehová se había enojado, dice Moisés, contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Es lo que está diciendo, no respondió mi petición como yo lo pedí. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Como que es una declaración muy cortante, ¿verdad? Muy contundente. Dios le dijo: basta, no me hables más de ese asunto. Ahora, sería bueno que tengamos una idea de la razón por la que Moisés no entró. Porque Moisés tenía una trayectoria intachable, pero hubo un evento particular que impidió que Moisés entrara. En Números, libro de Números capítulo 20, versículo 7 en adelante, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña, a la piedra, ¿verdad?, a vista de ellos, porque el pueblo estaba quejándose de que no tenían agua. La canción de todos los días tenía el pueblo. Ese día la canción era esa, porque era un pueblo que todos los días tenía una queja nueva. Hermanos, si nosotros debemos revisar nuestras vidas, porque yo veo en la palabra que Dios detesta a los quejumbrosos. Porque yo veo en cierto modo la queja como falta de fe. Así yo la percibo. El que se está quejando mucho es porque le falta la fe. Es porque no está creyendo que las cosas van a ser diferentes. Y el pueblo dice: no hay agua. Moisés va delante de Dios y Dios le dice: toma la vara, háblale a la peña delante de ellos y ella dará su agua. Cuando tú le hables, de la peña va a brotar agua. Y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Eso fue Moisés. Moisés parece que estaba ya, se estaba desesperando con el pueblo. Le dijo: oigan ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. ¿Qué Dios le había dicho que hiciera? Que le hablara. Háblale a la roca, háblale a la peña. Moisés le metió un par de palos. No uno, no, le dio 2 palos a la peña. 2 garrotazos le dio. Dios le dijo: háblale. Y él agarró el palo y le pegó 2 palos a la peña. Parece que estaba enojado Moisés. Yo creo que fácilmente se lo pegaba a cualquiera de ellos en la cabeza el palo. Si no sale agua pronto de ahí, Moisés iba a comenzar a repartir palos. Y Moisés alzó su mano y golpeó 2 veces.
Y fíjense la misericordia de Dios. Aún Moisés desobedeciendo la instrucción, Dios cumple con su parte. Y salieron muchas aguas, dice. Dios pudo no permitir que saliera agua, porque Dios dijo, no fue eso lo que yo le dije a él. Sí, no fue eso lo que yo le dije. Pero aún así Dios le dio agua. Hermanos, la misericordia y la fidelidad, dice la Biblia, que aunque somos nosotros infieles, Él permanece fiel. Aunque nosotros muchas veces en el camino fallamos, el Señor sigue haciendo su parte. El Señor sigue haciendo su parte, bendito sea su nombre por siempre. Salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Así que en vez de Moisés hablar en la peña, la golpeó. Y hay un detalle interesante que hablábamos en la vigilia del viernes. Moisés era el hombre más manso, dice la Biblia. Entre los hombres, Moisés tenía gran mansedumbre. Entiéndase que era un hombre pacífico, que era un hombre tolerante, que era un hombre posiblemente de un carácter apacible, posiblemente, ¿verdad? Pero el hombre más manso ahora tiene ira. Ahora se enojó y hace lo contrario a lo que Dios le dice. Y algunos eruditos entienden también que esa peña es un prototipo o es un símil de Jesús, de Cristo, que es la roca. Fíjense, hermanos, cómo en un abrir y cerrar de ojos podríamos nosotros perder mucho. Podríamos nosotros cometer errores irreparables y lamentables. En un día o en horas podríamos cometer errores graves y serios. Muchas veces o a menudo es mejor pasar como tonto o como cobarde delante de los hombres, pero como sabios y obedientes para con Dios. Como sabios y obedientes para con Dios. Así que era la culminación del proyecto de vida. Un proyecto de vida, no era un asunto de 1 año ni de 5. Era un proyecto de vida, era la culminación. Moisés había renunciado a otras empresas personales posiblemente. Para que tengamos una idea, fíjense lo que dice el escritor del libro de los Hebreos, de las cosas o alguna de las cosas a las que Moisés renunció con tal de enrolarse en el ejército del Señor. Dice capítulo 11 de Hebreos, versículo 24 en adelante, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y no vamos a entrar en detalle, pero eso tiene muchas implicaciones de élite y de facilidades y de comodidades y de tantas cosas. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés renunció a todas esas facilidades y a todas esas cosas que le brindaba la sociedad egipcia. Y miren la estirpe, miren la categoría de líder de Moisés. Dice Deuteronomio 34, 10 al 12. Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de Israel. Hermanos, nosotros debemos revisar cómo caminamos, cómo reaccionamos, cómo actuamos. Fíjense que Dios le dijo a Moisés: basta ya, versículo 26, basta, no me hables más
de este asunto. Dios estaba ya determinado a no permitir la entrada de Moisés. Ahora, ¿te ha respondido Dios en alguna petición, en algún área? Basta ya. ¿O te ha dicho Dios, basta ya, no me hables más de ese novio? O basta ya, no me hables más de esa novia. O basta ya, no me hables más de ese hombre. Claro, no me estoy refiriendo a tu esposo, ¿ok? Pues ahora tú llegas a tu casa y dices, no, ya el Señor me dijo que basta. Coge tu maleta y vete. Mucho cuidado, que ese es tu esposo y esa es tu esposa. Estoy hablando de una posible relación que no está bien delante de los ojos de Dios. Y fíjense, hermanos, el hecho de que Dios no nos dé lo que pedimos, eso no significa que Dios no ha recibido nuestras oraciones. El hecho de que Dios nos responda como nosotros queremos no significa que Él no la ha recibido. Dice Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Sabes qué? Él fue oído, pero ¿sabes qué? Él pasó por la cruz, Él fue crucificado, su clamor fue oído, pero Él no fue exonerado de la cruz. Él no fue exonerado del martirio ni del dolor, aunque su clamor fue oído. Aunque su clamor fue oído. Y Dios le dijo, versículo 27, sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este. Y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. El Pisga está situado en el extremo sur del sistema montañoso conocido como Abarim, y está entre Moab y el Mar Muerto. Su ascenso es de unos aproximadamente 4.500 pies de alto. Dios le dice, sube allá y mira a todos los lados para que puedas ver que lo que un día prometí es verdad, que no te estoy impidiendo entrar, no porque mi promesa no es verdadera y real, para que tengas constancia de eso. Así que Dios responde a la petición de Moisés con una serie de disciplina, una mezcla de disciplina por un lado y misericordia por otro. Disciplina y misericordia por otro lado, a fin de que él pueda ensalzar tanto la gracia de Dios como la justicia de Dios. Dios no le dice, no vas a entrar a la tierra prometida solamente. Además de eso, Dios le dice, sube. No vas a entrar, pero te voy a permitir que la veas. Te voy a permitir que la veas. Ahora, ¿cómo se habrá sentido Moisés? Y déjenme decirles, eso que Dios hizo no fue para mortificar a Moisés. No fue para decirle, mira, para que él lo vea y entonces se mortifique más cuando él vea para dónde es que yo lo quería llevar. No era para mortificar a Moisés. Era para proporcionarle una visión de la tierra prometida, una visión de Canaán. Así, eso le ayudaba a formarse una idea clara y agradable de aquella hermosa tierra. Porque nosotros muchas veces vemos las cosas por parte, ¿verdad? Y es importante que tengamos una visión completa del cuadro. Así que Dios quería que Moisés pudiera hacerse una idea de aquella cosa que hace casi 80 años, aquella promesa, Dios le había dicho. Y de tener una visión completa de lo que la tierra prometida era, lo que la tierra prometida se parecía.
Es importante que nosotros también tengamos una visión completa del cuadro en otros aspectos. Que podamos tener una visión completa de nuestra familia. Que podamos visualizarnos y podamos visualizar nuestra familia en 5 años, en 10 años. Que podamos visualizar nuestros ministerios, porque todos tenemos dones y talentos. Podamos visualizarnos en las manos de Dios a través del tiempo. En una ocasión, el pastor y luchador por los derechos humanos en Estados Unidos, Martin Luther King, citando este pasaje en un discurso que lo relacionaba con los problemas raciales y de discriminación que había en Estados Unidos, él dijo en una ocasión: he estado en la cima de la montaña, he visto la tierra prometida. Él está diciendo: yo estoy visualizando, yo estoy avisorando lo que estamos por lograr, a lo que estamos por llegar. Que por cierto, él no disfrutó, ¿verdad?, de la abolición, de la discriminación racial en su país, pero él pudo visualizarlo desde la cima de la montaña. Esa visión que él tenía se hizo realidad. Y permite el Señor que nosotros no solo lo visualicemos de la cima de la montaña, permite el Señor que también nosotros podamos entrar, podamos disfrutar, podamos verlo también. Lo lamentable es que algunos subimos a montañas tan pequeñas que no podemos ver más allá. Hermanos, a veces nuestra visión es tan corta, tan miope, tan limitada, que estamos almorzando y masticando. Nuestra preocupación es qué vamos a comer de cena. Estoy comiendo y ahora mi preocupación y mi meta es lo que voy a comer de cena. Así que a veces subimos a montañas que no son altas. Versículo 28, manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Hermanos, nosotros leemos este pasaje así por arribita y a veces no nos detenemos a analizar un poquito las implicaciones y el contexto. Dios le está diciendo a Moisés: sube al monte para que veas la tierra prometida, para que veas el lugar donde voy a introducir el pueblo. Tú no vas a ir, pero yo he elegido a alguien que va a guiar al pueblo. Pero no solo eso, Dios le dijo: a ese que yo elegí, tú, a quien he dicho que no va a entrar, tú le vas a dar ánimo, tú le vas a dar fortaleza. Ustedes piensan que eso era sencillo para Moisés. Le habían dicho: tú no entras, pero no solo eso, ahora yo quiero que tú animes, que con esa noticia que tú tienes de que tu proyecto de vida de entrar a la tierra prometida no será una realidad, a pesar de eso, ahora yo quiero que tú le dé ánimo y que tú le dé fortaleza al que yo he elegido para sustituirte a ti. Bendito sea el nombre del Señor. Eso no era fácil para Moisés, quien debía ser animado y consolado. A Moisés era que había que darle ánimo y consuelo, pero Dios no le dijo que iba a ser fácil. ¿Te está pidiendo Dios algo difícil, hermano, hermana? Dios no siempre pide cosas que son sencillas. Hay cosas difíciles que Dios pide también. Y ¿sabes qué? Él espera que tú y yo cumplamos. Hay un pasaje en Hebreos 11 también, 34, en el medio, que dice:
hablando de los héroes de la fe, sacaron fuerza de debilidad. Sacaron fuerza de debilidad. Ahora, eso que Dios le dice ahí a Moisés, que le dice, yo escogí a Josué, anímalo y fortalécelo porque con él va a entrar el pueblo. Esa situación, entre otras cosas, nos ayuda a entender básicamente tres cosas. Lo primero es que no se trata de mí, sino de Dios. Es un proyecto de Dios en el que yo soy sencillamente un instrumento. No es un proyecto de Moisés. Si hubiese sido un proyecto de Moisés, eso hubiera sido un fracaso, porque él dice, bueno, ya no voy a entrar. Pero hay que ver esto como un plan de Dios, en el que Moisés sencillamente es un instrumento al que ya le llegó su tiempo. Entonces, hermanos, que eso nos quede bien claro. No se trata de mí. No es que porque yo me sienta bien o porque me siento mal. No, no. Se trata de Dios. Lo segundo es que Dios cumple su promesa, no importa cómo yo me sienta. Que a veces yo digo, no, que yo no me estoy sintiendo bien. Está bien. Pero a pesar de eso, Dios sigue con su plan. No importa cómo yo me sienta, Dios cumple y cumplirá sus promesas. Y lo tercero es entender que nosotros somos piezas, somos instrumentos en el cuadro, donde Dios me usa como Él quiere usarme, y donde hay otras piezas que Dios escoge conforme a sus planes y conforme a sus propósitos. Moisés, entre aproximadamente 1 millón de hebreos que salieron o que había en ese momento, próximo a introducirse a la tierra prometida, era la persona más difícil de sustituir, porque alguien que bregaba con los animales o que hacía esto y lo otro se sustituía más fácil. Moisés era más difícil de sustituir, pero Dios buscó un sustituto. Hermanos, tú y yo, ninguno somos indispensables para el proyecto de Dios. El que es indispensable es Él. Tú y yo sencillamente somos instrumentos. Así que si no cumplimos con lo que Dios quiere que cumplamos, o si llegó el tiempo que Dios estableció, Dios va a buscar a quien Él quiera para seguir con su plan hacia adelante. Así que lo único indispensable, o lo único importante, lo más importante, es que tú y yo nos preocupemos y nos ocupemos por hacer lo que nos corresponde. Por hacer lo que nos corresponde. Y no tanto por lo que le corresponde al otro. A veces estamos más concentrados en lo que tiene que hacer el otro, o en lo que no tiene que hacer el otro, que en lo que tengo que hacer yo. Y me paso mi vida entera ocupado en la vida de los demás y no en mi vida. Y eso pasó con Pedro en una ocasión determinada. Juan 21, 20 en adelante. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Ese es Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Pedro iba con Jesús y vio que venía Juan. Y Pedro le dice a Jesús: Señor, ¿y este que viene aquí? ¿Y qué de él? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Como quien dice, ¿qué te importa a ti? Sígueme tú, le dijo Jesús. Desconéctate de Juan y ponte en lo tuyo, le dijo el Señor a Pedro. Que a veces estamos muy ocupados en la vida de los hermanitos, y usted sabe que hizo esto y que hizo aquello y que vino y que fue. No, ocúpate en lo tuyo.
Eso fue lo que Dios le dijo, o lo que Jesús le dijo a Pedro. Si yo quiero que él quede, si yo quiero hacer con él lo que yo quiera, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Haz tú la parte que te he establecido. Así que, fíjense, hermanos, cuál fue la reacción de Moisés cuando el Señor le dice: tú no vas a entrar a la tierra prometida, elegí tu sustituto, pero a ese sustituto, como tú eres un hombre de experiencia, como yo he trabajado contigo más que con él, ahora yo quiero que tú le des ánimo, ahora yo quiero que tú lo fortalezcas, ahora yo quiero que tú lo aconsejes, que tú le des instrucciones. Y me llama mucho la atención la manera en que reacciona Moisés. Moisés no le dijo al Señor: ay, Señor, ¿y por qué yo no y él sí? ¿Ustedes han escuchado esa expresión, verdad? ¿Y por qué yo no y él sí? Yo lo veo mucho en los niños míos. Que si se le va a dar algo, hay que buscar un arreglo, un centímetro, que sea la misma cantidad. Porque ellos tienen una pericia de medir y decir: mira, ese tiene una pajita más que el mío. Y a mí me diste menos. Y yo digo: pero ¿qué es lo que vamos a hacer, por favor? O cuando está en el jugo o la leche, la mide. Mira, la de él tiene más, pero no se ve. Yo no sé cómo ellos la ven. La de él es más que la mía. Moisés no le dijo a Dios: ¿y por qué Josué sí va a entrar y yo no voy a entrar? Moisés entendió que Dios era soberano y que Dios era omnisciente, que Dios sabía todas las cosas y que esa fue su decisión. Hermanos, no estemos cuestionando las decisiones de Dios. Esa fue su decisión. Finalmente dice el versículo 29: y paramos en el valle delante de Bet Peor. Así que hay muchas cosas de Moisés en este pasaje y en toda su vida de las que nosotros debemos aprender. Fíjense cuál era la preocupación de Moisés cuando el Señor le dijo: no van a entrar. Fíjense cuál era su preocupación. Su preocupación no era él, sino el pueblo. Número 27, 16 y 17 dice: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Aún Moisés sabe que le quedan pocos días y su preocupación es que el pueblo tenga a alguien que lo guíe. Su preocupación ahora no es que él no iba a entrar. Su preocupación era el pueblo. Era el pueblo. Moisés no era un hombre egoísta. Él no pensaba solo en él. Él no pensaba en sus beneficios. Él pensaba en el pueblo. Así que la última lección, o una última lección que podemos aprender de este pasaje, que hay muchas lecciones, es, hermanos, que todo pecado y desobediencia tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias. Y esto fue una consecuencia de esa ira de Moisés, entre a lo mejor otras cosas que no lo revela la palabra y que Dios lo sabe. Y yo digo, bueno, si eso fue a Moisés, que caminaba de la mano con Dios, que era un hombre intercesor, que estaba todos los días delante de Dios, a quien Dios le dijo: no vas a entrar. Si eso fue a Moisés, ¿cuánto más a nosotros? Yo digo, bueno, Señor, si eso fue con Moisés, que te vio, que estuvo delante de tu presencia, ¿cuánto más a nosotros?
Ahora, es bueno aclarar que el hecho de que Moisés no entró a la tierra prometida, eso no significaba que Dios lo había rechazado. Eso no significaba que él estaba perdido o que iba para el infierno. No, no, fue una consecuencia, pero Moisés no estaba perdido. El hecho de que él no entró a la tierra prometida no significa que Dios lo había desechado de tal manera que él se iba a perder. Sencillamente fue una consecuencia de la desobediencia. Porque muchos siglos después a Moisés lo vemos en el monte, en la Biblia, ¿verdad? En el monte de la transfiguración. Ustedes recuerdan, los discípulos, los más cercanos que están con Jesús, en el monte de la transfiguración se aparecieron Moisés y Elías. Así que Moisés no entró en ese momento, pero entró después en el cuerpo glorificado. Pero entró después a la tierra prometida, fue a Jerusalén y estaba allá. La Biblia habla, hermanos, de un juicio para los creyentes, no un juicio para condenación, porque el que recibe a Cristo como su Señor y Salvador ya ha pasado de muerte a vida. Pero habla la Biblia de un juicio para recibir galardones. Entonces, todos estamos o seremos salvos, pero habrá galardones. Habrá galardones. Así que no cuestionamos el que Moisés se haya salvado, sino sencillamente que Dios no le permitió entrar. Y déjenme decirles, Moisés murió y no encontraron el cuerpo de Moisés. No encontraron el cuerpo de Moisés. Y yo pienso que Dios no lo permitió, ¿verdad? Dios estuvo detrás de eso. Porque, pienso yo, si encuentran el cuerpo de Moisés, todavía hoy hubiera estado disecado y la gente adorando al viejo Moisés. Porque la gente se desvía fácilmente. Miren lo que dice por último Judas, versículo 23. Dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. No dudamos de la salvación de muchos y de la manera en que va a ocurrir con muchos es que no necesariamente van a estar muy bien delante del Señor, pero aún así no cuestionamos el que el Señor los salve. El que el Señor los salve. Y yo quiero concluir esta reflexión este día diciendo, hermanos, la importancia de obedecer al Señor en todo tiempo, de pedir a Dios que nos dé dominio propio. Dominio propio. Y de saber que esta es una carrera, Adonías, en la que Adonías ponía ese ejemplo en el culto en la vigilia. Esta es una carrera en la que se trata sobre todo de llegar bien. A lo mejor tú no comenzaste muy bien, pero es necesario que llegues bien. No es tan importante que comiences bien como que llegues bien. Claro, lo mejor es que comencemos bien y terminemos bien. Pero si tú no has comenzado muy bien, tienes oportunidad de hacer los ajustes necesarios ahora en el camino, porque tenemos que llegar bien. Vamos a estar puestos en pie. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Así que vamos a orar, vamos a tener una alabanza y de inmediato concluimos con una oración en este día. Gloria a Dios. Amén.
Yo quisiera antes hacer una invitación sencilla, ¿verdad? En la que no quiero que sienta ninguna presión, ni mucho menos. Una invitación que tiene repercusiones eternas. Yo quiero decirte que así como Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo introdujo en la tierra prometida, de igual manera Dios nos ha sacado de Egipto, que es un símbolo del mundo. Entiéndase, Dios nos ha sacado de nuestra vida de pecado, de desorden, de desorganización. Y de igual manera su propósito es introducirnos en la Canaán celestial. Así que permite el Señor que ninguno de los que estamos aquí se quede, que todos podamos entrar. Pero la verdad es, y lo vemos en la Biblia, que no podemos entrar a Canaán celestial por nuestros méritos. No podemos entrar con nuestra propia identificación. En la puerta hay que mostrar la identificación de Cristo. Cuando digan, déjame ver tu pase de entrada, si tú muestras tu identificación, te quedaste. Pero si muestra a Cristo en tu vida, entonces tú vas a entrar. Yo quiero orar. Si en medio nuestro hay alguna vida que desea que oremos en este día, o que desea comenzar a caminar de la mano, a contemplar, Él está aquí y sencillamente queremos orar. Si hay alguien, levanta su mano. Amén. Dios te bendiga. Si hay alguien más, Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Y yo quiero que finalicemos orando en esta mañana. Y el altar está abierto. Si tú entiendes en esta hora que necesitas la guianza, la ayuda, la dirección del Señor, para darte victoria y serás testigo a tus enemigos. Oh, sí, Señor, recibe la gloria. Él está en su trono, coronado de gloria, para darte poder. Aleluya. Y serás testigo. Aleluya. Sí, Señor, sí, Señor. Jesús es el Señor. Él está en su trono, Él está en su trono. Oh, sí, Señor. El Señor está en su trono, rodeado de gloria, a la diestra del Padre, pensando en ti y en mí. El Señor está en su trono, con poder y gloria, a la diestra del Padre, pensando en ti y en mí, y los ángeles le adoran, y los serafines cantan, y los ancianos todos gritan, Santo es el Señor, Santo es el Señor. Y los ángeles le adoran, y los serafines cantan, y los ancianos todos gritan. Tener silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo, oh sí, Señor, y que nadie diga nada. que esperamos este momento, Que esperando este momento toda mi vida. oh sí, Señor. Es un privilegio estar en tu presencia, Señor. Y queremos, Señor Jesús, un día poder decir, Señor Jesús, esperaba este momento toda mi vida, Señor.
verte cara a cara, Señor Jesús. Gracias por tu presencia en este lugar. Santo tu nombre, Jehová. Gracias porque tú hablas a nuestras vidas, porque tú ministras a nuestros corazones, Señor. Es hermoso estar en tu presencia, Señor, y adorarte con libertad, Señor Jesús. Ahora queremos escuchar tu palabra, Señor Jesús, a través de tu siervo el pastor, Señor. Háblanos a través de ella, Padre. Estamos sedientos de tu palabra, queremos escucharla, Señor. En el nombre de Jesús, recibe cada gloria, cada alabanza que hemos elevado delante de tu presencia, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a ti. Amén. Amén. Bendito Jehová. Deuteronomio capítulo 3, versículos mirando de lejos. Ciertamente cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento y especialmente en todo lo que tuvo que ver con el ministerio de Moisés, nos damos cuenta que era un hombre comprometido con Dios. Nos damos cuenta que era un hombre que estuvo dispuesto a renunciar a todos los privilegios, a todas las comodidades que le brindaba la sociedad o la alta sociedad egipcia, con tal de ser un instrumento en las manos del Señor. Y este pasaje es una oración de Moisés, y ciertamente es un pasaje muy conmovedor, porque cuando nosotros comenzamos a ver en el Éxodo todas las dificultades que en el camino tuvo Moisés y todas las luchas, y especialmente con el pueblo, todo lo que pasó, era para que él entrara a la tierra prometida y para que disfrutara y para que pueda ver, palpar, pisar aquello que, o de lo cual Dios le había hablado hacía ya aproximadamente 80 años. Sin embargo, cuando leemos este pasaje, como que si estamos muy familiarizados con la trayectoria de Moisés, alguno podría decir, eso no debió suceder, o posiblemente otros se atreverían a decir, pero Dios no debió permitirlo. Yo quiero decirte en este día, Dios es soberano. Santo es el Señor, Santo es el Señor, Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte el poder, para darte victoria, y serás testigo de tus enemigos. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte el poder, para darte victoria. Jesús es Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte el poder, para darte victoria, y serás testigo a tus enemigos. Que Jesús es el Señor, y Él está en su trono. oh sí, Señor, sabemos que tú estás en tu trono, Señor. Mirarte cara a cara. Oh sí, Señor. Aunque caiga de Oh sí, ti, Señor. tu mirada, Y que pase mucho y que tiempo, pase mucho y tiempo, que nadie diga nada, y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. oh sí, Señor. Que se ahogue en mi recuerdo, en tu mirada. Quiero amarte en el silencio. Quiero amar. 23 al 29. Y dice así la palabra del Señor. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová,
Tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet Peor. Dios bendice y prospera su palabra en esta hora. Queremos meditar con el tema mirando de lejos.